Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Qué gusto, soy el Padre Robertson para ustedes a través del programa Echando las Redes en este canal arquidiocesano. Estamos en una nueva semana y por eso les doy la más cordial bienvenida para que nos acompañen a meditar este tema, discípulos y apóstoles del Señor. Así que no se lo pierdan, tenemos grandes cosas que meditar. Amigos, que Dios los bendiga. De nuevo les doy la bienvenida a su programa Echando las Redes. Y tenemos para esta semana el tema discípulos y apóstoles del Señor. Un poquito vamos a discernir sobre la llamada que Dios nos hace a todos los cristianos y de manera muy especial la llamada que les hace a aquellos fieles seguidores, aquellos que quieren seguirlo en una vida consagrada, en una vida laica, en una vida misionera o de otra forma, así como nuestra Santísima Madre también respondió con aquel texto de San Lucas 1:38, fiat voluntas tua, hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu voluntad. Tenemos el texto ahora propuesto para el tema de esta semana, San Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 17. Escuchamos San Lucas 6, 12, 17. Y sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algo interesante, hoy el texto hace la diferencia entre discípulos y apóstoles. Si nos damos cuenta, justamente el capítulo 6 de San Lucas que estamos meditando nos recuerda en el versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Toda aquella multitud que seguía a Jesús y que era constante. Iba a Galilea, ahí iban todos. Iba a Judea, ahí iban todos. Iba a Jerusalén, ahí iban todos. Estaba en el mar, estaban todos. Era una gran porción de seguidores. Estamos hablando de unos 300 seguidores que estaban constantemente identificados con Jesús. Es como un joven, una señorita, o tú que tienes tu perfil en el Facebook y tienes muchos seguidores o tienes ciertos seguidores. Esas personas constantemente le están dando like a tu página, le están dando like a tus publicaciones, like a aquello que tú pones en el Twitter, en fin. Jesús tenía seguidores, esos seguidores eran sus discípulos, así es, los que le seguían en el camino, ¿ya? La palabra discípulo significa seguidor.
para que nos demos cuenta. Y por eso la identificación que hace San Lucas capítulo 6:13, cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, a todos aquellos que eran sus seguidores, y eligió 12 de entre ellos, a los que también llamó apóstoles. O sea que el grupo de discípulos eran los que seguían a Jesús, pero también hay un grupo más reducido que son los de su mayor confianza. Son, por así decirlo, los VIP, es decir, son aquellos que están más cercanos, en los que Jesús pone toda su esperanza, en los que Jesús pone su confianza plena, a los que Jesús llama para que de manera cercana le acompañen, aquellos que van y llega Jesús a hospedarse en una casa y se queda con ellos. Así es decir, que acompañan a Jesús en todo lugar. Son su escuela, son sus principales alumnos, son sus principales seguidores. Así es, y por eso es que Jesús les provee. Es como si dijéramos que un artista tiene muchísimos seguidores, son sus discípulos, y que tiene un pequeño grupo de club de fans, son sus apóstoles. Y entonces aquel grupo más reducido que Jesús toma como su escuela, a los que les enseña, a los que les anima, son precisamente sus apóstoles. Y hoy justamente nos da los nombres de todos los apóstoles. Jesús también te está llamando a ti por nombre y apellido. Llama a cada joven por nombre y apellido. Llama a cada familia por nombre y apellido. Jesús te llama a un apostolado por nombre y apellido. Jesús llama a un servidor por nombre y apellido. Jesús te está llamando por nombre y apellido. Y por eso te está haciendo esa cordial invitación hoy, ¿sí? Tú que eres un discípulo, puedes ir a la iglesia. Jesús te está llamando a ser un apóstol en el grupo de liturgia, un apóstol en el coro, un apóstol en la pastoral familiar, un apóstol en el grupo juvenil, un apóstol en el grupo monaguillo si eres niño. Es decir, Jesús te está haciendo una cordial llamada para que te acerques y que estés a su alrededor, estés en el grupo de los que están cerca de Jesús. Esa es la invitación que Jesús te está haciendo. Y bueno, para ser un apóstol necesitamos escuchar la llamada de Jesús. Así es. Bueno, pues siéntate, haz un proceso de discernimiento y escucha. Jesús te está llamando. No seas como el grupo de seguidores y de discípulos que solo van y lo buscan por estar con Él nada más. Como tanta gente que ciertamente llega a la Santa Misa, pero son como los discípulos, que participan y se van. En cambio, un apóstol se compromete, un apóstol se consagra. Sí, un apóstol me refiero a alguien que está más cercano a Jesús, no en el sentido estricto de la palabra. No, yo soy un apóstol y voy a ser como aquella iglesia protestante que dice que son apóstoles. No. Estamos hablando de cómo somos seguidores del Señor y cómo en el sentido amplio de la palabra, un apóstol es el que está más cercano a Jesús, que puede estar más cercano en la iglesia. Porque si hablamos en el sentido estricto de la palabra, los sucesores de los apóstoles son evidentemente los obispos, ¿verdad? Pero bueno, el Señor te está llamando, así que deja ya tus compromisos, ¿verdad? Y adhiérete a Jesús con responsabilidad, síguelo con amor. Que Dios te bendiga. Continuemos con estas meditaciones. Hola, que Dios los bendiga. Estamos de vuelta en su programa Echando las Redes, aquí en Televisión Arquidiocesana. Y justamente estamos en el primer segmento de nuestro programa, el rostro de la palabra. Así es. Y para esta oportunidad, pues adentrémonos en el tema que nos corresponde para esta semana: discípulos y apóstoles del Señor. Ya explicábamos el texto anterior sobre el Evangelio de San Lucas capítulo 6 y cómo Jesús mismo hace la diferencia entre sus seguidores, que son sus discípulos, y aquel grupo de los de mayor confianza, que son sus apóstoles. El Señor los llama por nombre. El Señor también te está llamando a ti. Recuerda también el texto, San Mateo capítulo 3, versículo 13. Jesús sube al monte a orar. Después de estar en ese diálogo fraterno íntimo con el Padre Dios, baja del monte. Y dice el texto, llamó a los que Él quiso y da los nombres de los 12 apóstoles, como lo hace el Evangelio de San Lucas que acabamos de meditar. Así es, el Señor te sigue llamando, te llama desde tu realidad. Llamó a los 4 pescadores desde su realidad, trabajaban con las redes, sacaban pescado, eran bien pilas en el mar, así es. Llamó a un recaudador de impuestos, Leví, Mateo, estaba sentado, recaudaba impuestos, era para el pueblo, para la sociedad y para la iglesia de ese tiempo, era por así decirlo, reconocido como un pecador. Nadie se podía acercar. El Señor lo llama desde su realidad. Llamó
a Judas Iscariote. Evidentemente no sabíamos que él iba a ser el traidor, ¿verdad? Pero Jesús lo llama desde su realidad, era un celote, un celota. ¿Qué significa en este grupo? Un celote, un celota para el tiempo de Jesús era el grupo de los revolucionarios, como decir en Colombia las FARC, los que toman las armas y tratan de liberar al pueblo. Así eran los celotes en el tiempo de Jesús. Judas pertenecía a este grupo, Judas Iscariote. Y así podemos mencionar cada uno de los discípulos. Jesús te está llamando hoy. Jesús te llama para que seas un discípulo, un seguidor, pero también un apóstol. El documento de Aparecida, este documento de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana. ¿Qué es lo que dicen nuestros obispos, laicos, sacerdotes reunidos en Aparecida? Que nosotros debemos aprender a ser discípulos y misioneros del Señor. Monseñor Bianque, Dios goce, arzobispo metropolitano de esta arquidiócesis, decía algo. Él tenía en su logotipo episcopal, discípulo y misionero de Jesús. Jesús te invita para que seas su discípulo. En primer lugar, lo sigas, escuches sobre Él. Y luego tengas un encuentro con Él. Y luego te invita a participar de esta vida con Él. Los apóstoles tenían una vida plena con Él. El grupo de los 12 les contaba sus cosas íntimas. Los llamaba amigos. Jesús te quiere llamar amigo. Así que ánimo, descubre tu vocación. No tengas miedo de responderle a Dios en una llamada específica. Y no tengas miedo, si eres un laico ya comprometido, ¿verdad?, a seguir respondiéndole al servicio que Dios te pide. Tenemos más adelante el segmento ¿Qué haría Jesús?, en donde vamos a tener una sorpresa, una entrevista muy especial para cada uno de ustedes. Así que continuemos en esta sintonía. Llegamos al espacio de Brújula. Brújula en este programa quiere ser aquel espacio que nos redirige al encuentro con Jesús, que nos muestra el norte de nuestra fe, el norte de nuestra vida. Y justamente cómo hay formas de dirigir nuestra vida a Jesús, a Dios, a través de testimonios de buenos y grandes santos. Y por eso en esta oportunidad, con Brújula nos vamos hasta la Palestina del tiempo de Jesús. Jesús llama a uno de sus apóstoles. Estaremos el 24 de este mes celebrando precisamente a San Bartolomé Apóstol, Natanael. Recordemos el texto, nos dice el texto bíblico, cómo Jesús llega y le dice: te vi debajo de la higuera, Señor, eres un profeta, mayores cosas has de ver. Lo mismo nos dice Jesús a nosotros: mayores cosas has de ver en tu vida. Natanael se vuelve Bartolomé. Recuerda que los discípulos, los apóstoles del Señor cambian de nombre. Cuando te encuentras con Jesús, tu forma de vida cambia, el nombre cambia. De hecho, en una vida, por ejemplo, religiosa, suele ser así. Las religiosas se cambian de nombre porque dejan su vida anterior, y cambiarse de nombre significa tomar la vida de Jesús. Ojalá también tú tomes en cuenta en tu vida la persona misma de Cristo nuestro Señor. También en estos días vamos a celebrar en iglesia, o hemos celebrado, a San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la iglesia. ¿Y quién era San Agustín? Era un joven inquieto, era una persona que era muy inteligente, por cierto, ¿sí? Abogado, era una persona pedagoga, ¿sí? Tenía grandes títulos San Agustín, pero tenía un problema, una vida disoluta. Le encantaba mucho los frescos, le encantaba mucho tomar, le encantaba mucho licor, le encantaba a sus amigos, las malas amistades, le encantaba ser mal hablado, le encantaba ser mujeriego. Así era San Agustín en su tiempo, ¿sí? Incluso tuvo un hijo, ¿sí?, fuera de matrimonio, por así decirlo, Deodato, así se llama. Vean cómo era San Agustín. Estamos hablando del año 450 aproximadamente después de Cristo, allá en Tagaste, en África. Así es. Y también recordamos a su madre, Santa Mónica, una mujer santa, por eso Santa Mónica, una mujer que se dedicaba a la oración, una mujer muy fiel a los sacramentos, muy cristiana, muy devota de María y del Santísimo, pero que todos los días doblaba rodillas por la conversión de su esposo y de su hijo Agustín. Logra entonces la conversión de Agustín. ¿Cómo llega la conversión de este gran santo hombre de Dios? Pues escucha un texto de la Biblia en donde el Señor le hace la llamada. Y entonces algo siente en su corazón y empieza a descubrir con las interlocuciones de otro gran obispo en ese tiempo, San Ambrosio,
empieza a escuchar la palabra. San Agustín da un paso en su fe, en su conversión, y entonces decide iniciarse en el cristianismo. Luego de iniciarse en las primeras letras cristianas, San Agustín empieza a profundizar en su fe, llega a ordenarse de sacerdote. Recuerden ustedes que en los primeros siglos los sacerdotes eran personas casadas, como los apóstoles, ¿verdad? Después, en el siglo VI en adelante, pues ya se pone como una institución en la iglesia que sean personas célibes, al ejemplo de Jesús, y así continúa. San Agustín entonces llega a ser un gran escritor de teología, pero también llega a ser un buen obispo y luego llega a ser un gran santo. Tenemos a San Agustín como un gran santo de nuestra iglesia, que estos grandes santos, San Agustín, Santa Mónica, pero también el apóstol San Bartolomé, sean un buen signo de seguimiento de nuestro Señor.